Muy buenas tardes para todos. El día de hoy daremos un informe psicológico. Datos de los peritos: Ángel Lorena Joaquín, Marta Lucía Trujillo, Diva Pinzón, María Suárez y quien les habla, Lilian Andrea Bermeo. Somos especialistas en peritaje y somos psicólogos de la Universidad Minuto de Dios. Datos del peritado: nombre, Jessy Barrera. Edad, 30 años. Estado civil, soltera. Escolaridad, bachiller. Ocupación, carterista. Acusación, fraude, hurto y estafa. Entidad que hace el requerimiento: a solicitud del juzgado tercero del municipio de Pitalito, Huila, hace petición de un dictamen pericial psicológico a la señorita Jessy Barrera. Objetivo del informe pericial es describir el comportamiento y el estado mental de la señorita Jessy Barrera para demostrar la imputación de cargos en los cuales se le acusa, que es estafa, hurto y fraude. Metodología. Dentro de la metodología encontramos 3 puntos muy importantes, como es la revisión del expediente. En la revisión del expediente encontraremos el proceso, que es el número 8965, el peritado, que es Jessy Barrera, su número de documento, su edad, que es de 30 años, su fecha de nacimiento, su teléfono, su escolaridad, que es una persona que ya es bachiller, con una ocupación que es carterista, y ya los cargos que se le imputan, que es estafa, hurto y fraude. Bueno, dentro de la entrevista y la observación encontramos la entrevista semiestructurada, donde se hace una serie de preguntas básicas al sujeto con el objetivo pues, del estudio que se esté buscando en el momento. La ficha de observación es la que permite pues, estudiar el comportamiento de la persona o del sujeto, tanto en condiciones artificiales, por ejemplo, durante la ejecución pues, de las pruebas. También en condiciones naturales y condiciones de su vida, como por ejemplo en el ámbito laboral, en su hogar y cómo se comporta pues dentro de la sociedad. Eso se hace con el fin de plantear pues unos estímulos al sujeto, donde se hacen unas pruebas y unas preguntas básicas. Esto se debe registrar pues para tener pues la evidencia que se ejecutó, y esta ficha de observación psicológica es la más utilizada frecuentemente en el campo de la psicología. Como tercero y último tenemos las pruebas psicodiagnósticas, que es el PAI, que es el inventario de evaluación de personalidad, que se hace uso principalmente en la parte clínica y forense. Es muy práctico y es muy cuidadoso al momento de la interpretación, por lo que son claros y precisos al momento de arrojar buenos resultados. Otro test y cuestionario es el de personalidad situacional, conocido como el CPC. Es un instrumento de evaluación que permite examinar pues, la parte conductual, y tiene en cuenta las características de la persona y de la interacción con las situaciones concretas. Está especialmente indicado para la evaluación en contextos laborales. Consta pues, de 15 variables de personalidad: la estabilidad emocional, la ansiedad, la eficacia, la confianza en sí mismo, entre otras. Esto también arroja buenos resultados, es muy confiable en el momento pues, de arrojar los resultados, para que sea una de los test pues, más sinceros al momento de darnos los resultados. Bueno, el análisis descriptivo de la exploración psicológica. Dentro de este análisis descriptivo encontramos 3 puntos muy importantes que abordaremos a continuación. Como primero tenemos el examen del estado mental. Es donde se describe a la joven Jessy Barrera, cuál es su edad, su sexo, cómo es su vestuario, cómo es su comportamiento al momento de tener esa entrevista, si su lenguaje es coherente, es fluido, al momento de narrar los hechos. Como segundo tenemos la descripción de los acontecimientos y situación actual.
Eso quiere decir que ella es ahí donde se describe cómo Jessie Barrett conoce a su gran amor, que es un gran estafador profesional, la cual pues ella por amor hace que se vincule a este mundo de la estafa, pues creyendo estar enamorada y no pues mira las consecuencias que le trae más adelante, como estar vinculada a grandes problemas con la justicia, ya que actualmente la tiene frente a los tribunales donde se le está imputando fraude, hurto. Entonces ahí sería la descripción de los acontecimientos y situación actual. Como último pues tenemos la historia personal de ella, de cómo fue su infancia. La infancia de ella fue pues muy bonita, hasta el momento pues, de que le tocó independizarse por la muerte de sus padres. Su adolescencia pues no tuvo ningún percance. Su situación económica es estable, no había sufrido por amor, hasta el día de que conoce a Nikki, la cual pues le rompe el corazón y su situación emocionalmente amorosa pues se ve afectada, y pues a eso se le suma los grandes problemas que tiene con la justicia actualmente. Hola chicos, buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca de los resultados que obtuvimos del dictamen pericial. La acusada es una joven de nombre Jessie Barrett, con el número de identificación 1117-856-100. Presenta una edad de 30 años y tiene el nivel educativo bachillerato, profesión carterista. Delitos que se le imputaron fueron estafa, hurto y fraude. La paciente de sexo femenino, tez blanca, con textura delgada, figura proporcionada, estatura aproximada de 1,64 y peso de 50 kilogramos, edad aparente acorde a su edad cronológica, tiene una presentación de acuerdo al contexto, tiene un cuidado en su aseo y arreglo personal, se encuentra orientado a las 3 esferas: tiempo, lugar y persona. Su memoria se encuentra conservada y su percepción un poco adecuada. Tiene un rostro ovalado, de tez clara, ojos de tamaño mediano, ligeramente rasgados, proporcional a su rostro, boca mediana y labios delgados. Presenta el cabello liso, lo tiene de color claro. La expresión que presentaba es ansiedad, miedo, no establece contacto visual directo. Su lenguaje es coherente, con variabilidad en la fluidez de rápida a callado. Su postura corporal es recta. Las herramientas que utilizamos fueron 2: el test de cuestionario de personalidad, CPS, y bueno, este consta de 15 variables de personalidad: estabilidad emocional, ansiedad, autoconcepto, eficacia, confianza en sí mismo, independencia, dominancia, control cognitivo, presenta sociabilidad, ajuste social, agresividad, tolerancia, inteligencia social, integridad y liderazgo. Asimismo, incorpora medidas de validez de las respuestas y se han elaborado baremos para situación sincera y para situación de selección. El siguiente test es el de PAI, que es el inventario de evaluación de personalidad. El PAI es un cuestionario para proporcionar una evaluación global de la psicopatología de un adulto. Está formado por 344 ítems en formato de respuesta graduada en 4 puntos y divididos en 22 escalas. De estas, 4 son de control, 11 son clínicas, 5 son de tratamiento y 2 de relación interpersonales. Las escalas de control de utilidad de contextos forenses incluyen 4 escalas
para detectar inconsistencia y falseamiento en las dos direcciones. Las escalas clínicas se centran en los trastornos sobre los que hay acuerdos y que son más relevantes en la práctica clínica, como son quejas somáticas, ansiedad y trastornos relacionados, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, problemas de alcohol y drogas. Después de los descritos anteriormente, presenta un trastorno límite de la personalidad, patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se presenta por 5 o más de los hechos siguientes. En primer lugar, tenemos que tiene una sensación crónica de vacío. En segundo lugar están las ideas paranoias transitorias relacionadas con el estrés o síntomas de asociativos graves. En el tercer punto encontraremos la alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. El cuarto sería un comportamiento o actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación. Y por último, en el quinto, se presenta patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Gracias. Buenas tardes, compañeros y profesora. En la discusión del dictamen pericial dice que según lo investigado en la literatura de las teorías y el desarrollo de este estudio de caso, hemos ido detectando que es un trastorno límite, lo que es una patología compleja y heterogénea en cuanto a la sintomatología vista. Esta está relacionada con nuestros estilos de personalidad, siendo muy evidente presentada con otros trastornos, concluyendo ser una patología grave. En total, el contenido de nuestra búsqueda se ha relacionado y sentenciado a este trastorno límite de personalidad según la jurisprudencia penal, es la que analiza la sentencia y quien la dicta. La idea era acatar la sentencia durante un tiempo temporal y pues por otro lado se iniciaba el 1 de enero del 2012 intentando que esto llegara hasta el 2018, acortándola y pues aproximadamente un 2019. Esto con el fin de que fuera más corta. Y al final se redujo desde el 2012 hasta el 2017, siendo la primera sentencia el 2 de febrero del 2012 y la última en el 2017. Por otro lado, una sentencia hace referencia a un atenuante genérica sin especificar y relacionada a una comisión del delito con el trastorno límite de personalidad. O sea, también está con el consumo de sustancia y se ha relacionado también con la analogía por anomalía psíquica. Cuando se detecta que esta sentencia estaría en el factor más relevante, puede ser el trastorno mental, y en algunas ocasiones la sentencia se procesa de acuerdo a la discapacidad mental desconocida en un porcentaje concreto y que nadie tiene esa afectación intelectual. Esta no es considerada un factor aparte, ya que la causa de esta
discapacidad o de este trastorno límite de personalidad, no está considerada necesaria su inclusión. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Voy a realizar las conclusiones. Las personas con trastorno de personalidad ven afectada la capacidad de funcionar de un modo autónomo y competente y conseguir las propias metas, así como la posibilidad de ajustarse de manera eficiente, flexible, flexible al miedo sociolaboral. En consecuencia, el trabajador con un trastorno de personalidad presentará alteraciones en la forma de percibir los acontecimientos externos, en la manera de interpretarse a sí mismo o hacia a los demás. O sea, ellos persisten ese miedo, como ese susto. Bueno, en fin. En los efectos en las relaciones interpersonales y en el control de los impulsos, con gran posibilidad serán percibidos por los compañeros como manipuladores, molestos, buscadores de atención, conflictivos, etc. En el Código Penal se basa en la doble exigencia de una causa biopatológica y un efecto psicológico, siendo en este último la anulación o grave afectación de la capacidad de comprender la ilicitud del hecho o determinar el comportamiento con reglas a esa comprensión de CTC del 9 de octubre de 1999, número 1400. Por lo tanto, debe existir una relación directa entre el acto delictivo y en la enfermedad mental, que es si la circunstancia modificativa o eximente de responsabilidad criminal apreciada. También apunta a las sentencias del 11 de junio del 2002, número 1074 a 1841 del 02 de 12 de noviembre. Han hablado de los trastornos de la personalidad, exponiendo que esto no disminuyen o alteran la capacidad de entender o querer del sujeto desde el punto de vista de responsabilidad penal, puesto que no han sido considerados en línea de principios por la jurisprudencia como enfermedades mentales que afectan a la capacidad de culpabilidad del mismo. Muchas gracias.